En un pueblo aislado en las montañas de Miraflores, Durango, algo oscuro acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. La serenidad que rodeó la infancia de Álvaro, un niño de mirada curiosa y espíritu inquieto, estuvo a punto de ser brutalmente rota. Creció bajo el cuidado de su abuela, Dominga, una mujer cuya sabiduría y bondad eran reverenciadas por todos en la comunidad. Pero incluso en un lugar aparentemente tan armonioso, la envidia y el resentimiento estaban a un paso de convertir la vida cotidiana en una pesadilla. Dominga, con su cabello plateado y sus manos callosas, siempre estaba dispuesta a escuchar las historias de sus vecinos, ofreciéndoles consejos que parecían tocarles el alma. Sin embargo, no todos la vieron con ojos benévolos. Entre ellos estaba María Elena, esposa del primo hermano de Dominga, una mujer cuya amargura la consumía. Para María Elena, el liderazgo y el afecto que Dominga cultivaba eran un recordatorio constante de sus propias frustraciones. La envidia, como una serpiente, se enroscaba alrededor de su corazón, esperando la oportunidad de atacar. Una tarde, María Elena decidió que era hora de actuar. Organizó un banquete en su casa, evento que prometía ser festivo y acogedor, invitando a Dominga y otros familiares a celebrar la cosecha. Álvaro, aunque consciente de las tensiones subyacentes, no podía imaginar que la hospitalidad de su prima pudiera ocultar un veneno tan letal. Dominga, siempre atenta a las obligaciones familiares, dudó, pero acabó cediendo, llevándose consigo a su fiel amiga Teresa, que la acompañaba como escudo ante posibles trampas. El ambiente en casa de María Elena era festivo, lleno de risas y aromas envolventes que parecían prometer alegría. Sin embargo, un plato en particular llamó la atención de Dominga, un guiso que María Elena ofrecía con una insistencia casi obsesiva. La mirada de Teresa se entrecerró, pero Dominga, confiando en el ambiente amistoso, aceptó el plato, permitiendo que una sombra se posara sobre su destino. Lo que se suponía que sería una celebración se convertiría en el hito de una aterradora transformación. Después del banquete, Dominga comenzó a presentar síntomas extraños. Su voz, antes firme y clara, se convirtió en un eco lejano, mientras sus movimientos poco a poco se iban descoordinando. Las noches, que antes estaban llenas de dulces sueños, ahora estaban invadidas por visiones aterradoras. Vio sombras que danzaban a su alrededor, susurros agudos que resonaban en su mente como si el universo mismo se burlara de su fragilidad. La desesperada familia buscó ayuda de médicos y curanderos, pero todas las pruebas revelaron un perfecto estado de salud, dejando un rastro de incertidumbre y miedo. A medida que la condición de Dominga empeoraba, los rumores de brujería comenzaron a extenderse por todo el pueblo. El miedo se infiltraba en las conversaciones susurradas en los rincones, mientras las miradas se volvían más cautelosas. Fue en este clima de desesperación que llegó a la región Francisco, conocido como Pancho, un misterioso viajero y curandero, con reputación de lidiar con lo sobrenatural. Su presencia era a la vez una promesa de esperanza y un motivo de temor. Entró a la casa de Dominga, donde el aire tenía un peso inexplicable, y después de una larga observación confirmó lo que todos temían. Ella estaba bajo un poderoso hechizo. La atmósfera alrededor de Dominga parecía palpitar con una energía densa y maligna. Para Francisco, cada rincón de la casa le susurraba oscuros secretos y sabía que la pelea sería intensa. Inició un ritual de purificación, utilizando oraciones y hierbas, mientras el entorno que lo rodeaba se convertía en un campo de batalla. Las ventanas vibraban con fuerza, las sombras se movían en las paredes como si fueran entidades al acecho, y las voces resonaban en idiomas desconocidos, como un coro de almas perdidas clamando por libertad. En el apogeo del ritual, ocurrió un hecho horrendo. Dominga vomitó trozos de comida intactos,
restos del festín maldito. Lo que se suponía que sería una comida festiva ahora se convirtió en un símbolo de traición y dolor. Francisco, con expresión seria, explicó que la brujería había sido dirigida exclusivamente a ella y que el círculo negro que mantenía el hechizo estaba lleno de siniestros símbolos y palabras de odio. El terror y la revelación se fusionaron mientras la familia de Dominga se encontraba atrapada entre la esperanza y la desesperación. Pero en ese clima de tensión estaba presente un elemento crucial: el pasado de Álvaro. Al crecer bajo el ala de su abuela, siempre le habían enseñado el poder de la bondad y la unidad familiar. Sin embargo, también llevaba dentro de él un miedo silencioso, un recuerdo de noches en las que las sombras danzaban en la oscuridad y los susurros parecían pronunciar su nombre. Esta conexión con lo sobrenatural, aunque inmadura, lo preparó para lo que estaba por venir. El peso de la realidad se volvió cada vez más insoportable, y el joven se encontró ante un dilema: proteger a su abuela o dejarse llevar por el miedo que amenazaba con consumirlo. Y así, a medida que la noche se hizo más profunda, lo que debería haber sido una simple celebración se convirtió en un campo de batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Pero cuando la oscuridad cayó por completo, sucedió algo inexplicable. La noche en Miraflores se hacía cada vez más densa, y la luna llena iluminaba de forma espectral las montañas que rodeaban el pueblo. Las sombras parecieron alargarse, bailando en un ballet macabro, mientras Álvaro, angustiado, observaba a su abuela en tan vulnerable estado. El ritual de Francisco continuó su curso, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si fuerzas ocultas también estuvieran observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras el curandero cantaba sus oraciones y mezclaba hierbas en un pequeño caldero, una mujer de imponente presencia, conocida como Doña Elvira, entró a la casa. Era la matriarca de una de las familias más antiguas del pueblo y siempre llevaba consigo un aire de sabiduría y misterio. Doña Elvira tenía una fama que la precedía. Muchos la respetaban, pero otros la temían. Se creía que poseía habilidades de adivinación y su intuición sobre los demás era casi sobrenatural. «Francisco, ¿qué está pasando aquí?», preguntó doña Elvira. Su voz profunda resonó en la habitación. «Siento la presencia de algo maligno, algo que va más allá de lo que podemos imaginar». Álvaro, sintiendo la urgencia de la situación, se acercó a la mujer. «Doña Elvira, por favor, ayuda a mi abuela. Ella está sufriendo y no sabemos qué hacer». La mujer miró a los ojos del niño y vio la desesperación reflejada en ellos. «Arrodíllate, muchacho», dijo con firmeza. «La fuerza de tu fe puede ser más poderosa de lo que crees». Álvaro obedeció, sintiendo una oleada de esperanza mezclada con miedo. Nunca había estado tan cerca de lo desconocido, y las historias que le contaba su abuela sobre seres que vivían en las sombras ahora le parecían más reales que nunca. Doña Elvira se acercó a Dominga, quien se encontraba en estado de delirio, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Hay que luchar, Dominga. El amor de tu familia es más fuerte que cualquier hechizo de odio». La matriarca comenzó a recitar palabras en un idioma olvidado, y ese sonido resonó de manera peculiar por toda la casa, como si la propia estructura estuviera respondiendo. Mientras tanto, Francisco, sin perder tiempo, continuaba con su ritual, pero la presencia de doña Elvira parecía intensificar los fenómenos a su alrededor. Los objetos comenzaron a moverse y un viento helado cruzó la habitación, haciendo temblar las velas. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha que se desarrolló no fue solo física, sino una batalla de voluntades. La tensión aumentó cuando María Elena, al sentir movimiento en la casa, decidió presentarse. Se acercó con una sonrisa enigmática, una máscara que apenas ocultaba la satisfacción en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?»,
Parece que la noche se ha convertido en un auténtico espectáculo, afirmó con una ironía que no pasó desapercibida. La apariencia de María Elena era como un cuchillo afilado, listo para cortar la delicada cuerda que unía a la familia. Álvaro la miró fijamente, con el corazón acelerado. «¿Sabes lo que hiciste, no? Trajiste esto a nuestra casa». La acusación salió de sus labios con una fuerza que lo sorprendió. Sintió que la sombra de la traición se extendía no solo sobre Dominga, sino sobre todo el pueblo, y la figura de María Elena era el símbolo de este mal. «Y solo ofrecí un festín, querido Álvaro», respondió María Elena, contrastando su melodiosa voz con la gravedad de la situación. «Si tu abuela es lo suficientemente débil como para sucumbir, no puedo ser responsable». Doña Elvira, notando la tensión, intervino. «Él llega. Este no es momento de disputas. Necesitamos unir nuestras fuerzas para superar esta oscuridad. María Elena, debes elegir un bando. ¿Qué es lo que realmente quieres?». La pregunta flotaba en el aire como una amenaza. María Elena vaciló por un breve momento. La mirada de Álvaro penetró en su alma. Pero entonces, la amargura y la envidia que la consumían se apoderaron de ella. «Quiero lo que todos quieren, un lugar destacado en este pueblo. Si Dominga está tan cerca de la muerte, que así sea. No soy yo quien la está matando, son sus propias debilidades». El corazón de Álvaro se hundió al escuchar esas palabras. No podía creer que la mujer que alguna vez consideró parte de la familia pudiera ser capaz de sentir tanto odio. La atmósfera en la habitación se volvió cada vez más opresiva y los oscuros susurros parecían más fuertes, como si la casa misma se estuviera alimentando del conflicto. En ese momento, la voz de Dominga, aunque débil, cortó el aire. «Álvaro, querido, no dejes que la oscuridad se apodere de ti. Recuerda siempre el amor que nos tenemos el uno al otro. Esto es lo que nos protegerá». Sus palabras, incluso débiles, fueron un faro en un mar de oscuridad. Álvaro sintió que una oleada de coraje brotaba de su interior. No podía permitir que el odio de María Elena destruyera todo lo que su abuela había construido con amor y bondad. Miró a Francisco y a doña Elvira, que estaban concentrados en su trabajo, y decidió que debía actuar. Buscó dentro de sí la fuerza que siempre había escuchado en sus historias y se puso de pie. Si la fuerza del amor es lo que nos protege, entonces no podemos dejar que gane esta traición. «Unámonos todos», exclamó Álvaro. Su voz resonó por toda la habitación. «Si María Elena desea poder, que sepa que el verdadero poder proviene del amor y la unidad. No permitiremos que triunfe la oscuridad». Las palabras del niño resonaron como un llamado a la acción. Doña Elvira y Francisco miraron a Álvaro con admiración. El joven había encontrado su voz y podría ser la clave para la liberación de su abuela. Pero la respuesta de María Elena fue una sonrisa fría, como si hubiera algo más profundo y malvado en sus planes. «¿De verdad crees que el amor puede vencer al odio? Ah, jovencito, todavía aprenderás que el mundo es mucho más complejo que eso», dijo, mientras una sombra parecía desprenderse de ella, formando una figura confusa en las paredes. La tensión en la habitación aumentó y lo que estaba en juego se hizo más claro. No era solo la vida de Dominga, sino la esencia misma del pueblo, amenazada por la oscuridad que María Elena había dejado escapar. El enfrentamiento apenas comenzaba, y Álvaro, ahora más decidido que nunca, se preparó para enfrentar no solo los miedos que lo atormentaban, sino también las fuerzas del mal que amenazaban con devorar todo lo que amaba. A medida que la noche se hizo más profunda y las sombras se hicieron cada vez más densas, la batalla entre el amor y el odio, la luz y la oscuridad, se desarrolló a un ritmo frenético, llevando a todos los involucrados a cuestionar no solo sus lealtades, sino también la verdadera naturaleza de sus propios corazones, y así, la historia de Álvaro, Dominga y la villana María Elena quedó entrelazada en un destino mayor, donde cada elección podía sellar un destino
o traer salvación. El ambiente en la habitación estaba cargado de tensión y las palabras de Álvaro resonaban en las paredes como un eco lejano. Se sintió más fuerte, más decidido, pero también más vulnerable a medida que la figura de María Elena se volvía cada vez más amenazadora. Nunca pudo imaginar que la traición de alguien tan cercano pudiera causar tanto caos. Mientras doña Elvira y Francisco continuaban con el ritual, la figura sombría que emanaba de María Elena comenzó a materializarse, tomando forma y consistencia. Era una presencia oscura, un espectro que parecía absorber la luz de las velas, transformando el ambiente en un escenario de pesadilla. Álvaro sintió un intenso frío recorrer su cuerpo y su mente comenzó a cuestionar la cordura de todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue real y qué fue producto de tu imaginación? Doña Elvira notó la desesperación en los ojos del niño y sin dudarlo gritó: «¡Álvaro, no pierdas la fe! El amor es un arma poderosa contra la oscuridad». Pero aún con sus palabras de aliento, la duda comenzó a instalarse en la mente de Álvaro. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre fuerzas ocultas y maldiciones, pero ahora todo parecía más real que nunca. ¿Podría ser posible que el villano en realidad estuviera conjurando algo más allá de lo que podía controlar? Mientras tanto, la sombra que se formaba alrededor de María Elena parecía alimentarse del miedo que crecía en el corazón de Álvaro. La mujer volvió a sonreír, pero esta vez había algo más en su sonrisa, una satisfacción que revelaba un conocimiento profundo y oscuro. No tienes idea de lo que está por pasar, querido Álvaro. La oscuridad no es solo un enemigo, es parte de ti, parte de tu historia. Esas palabras sonaron como un golpe. Álvaro, confundido, empezó a sentir que su mente daba vueltas. ¿Qué quiso decir María Elena con eso? Recordó momentos de su infancia en los que se sentía diferente, como si sus emociones se intensificaran de una manera que lo asustaba. El dolor y la tristeza de su abuela, la traición de María Elena, todo parecía conectarlo con algo más grande, una fuerza que no podía entender. «Llevas la marca de la debilidad, Álvaro», continuó María Elena, sus palabras como veneno. «Y la debilidad atrae la oscuridad. Siempre estuviste destinado a esto, a ser un recipiente para fuerzas que no puedes comprender». La figura sombría detrás de ella se retorció, como si estuviera lista para lanzar un ataque. En ese momento, Álvaro recordó un secreto que su abuela le había contado una noche de lluvia, cuando aún era un niño. Dominga había hablado de un antepasado que había hecho un pacto con fuerzas oscuras que buscaban poder, un pacto que había arrojado una sombra sobre su linaje. «Debes romper este ciclo, Álvaro. Eres la clave de nuestra libertad», le había dicho. Nunca había entendido la gravedad de esas palabras hasta ahora. Doña Elvira, al darse cuenta del impacto de las revelaciones, intervino nuevamente. «María Elena, no puedes seguir con esto. Lo que quieres es una ilusión y la verdad siempre prevalece». Pero la matriarca sintió que la lucha se intensificaba, que el pasado de Álvaro se entrelazaba con su presente de manera aterradora. ¿Espejismo? No, doña Elvira, la verdad es que Álvaro ya forma parte de este juego. Es que todavía no se ha dado cuenta, respondió María Elena con mirada satisfecha. Si no se enfrenta a sus propios demonios, la oscuridad lo consumirá, tal como consumió a su abuela. Álvaro sintió un torbellino de emociones en su interior. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero la idea de cargar con una maldición lo aterrorizaba. Quería proteger a su abuela, pero ahora sentía que él podía ser la causa de todo el mal que la rodeaba. «No, eso no es cierto», gritó, tratando de deshacerse de la culpa. «No soy parte de esto». Pero María Elena no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Avanzó gesticulando con las manos y la sombra a su alrededor se intensificó, rodeando a Álvaro. «La oscuridad se alimenta de tu miedo, Álvaro.
Debes aceptar quién eres y lo que heredaste. La verdad es que siempre has sido un elegido y la elección de cómo usar ese poder está en tus manos. Doña Elvira, al ver que el enfrentamiento se intensificaba, gritó: «Álvaro, no escuches. Lo que dice María Elena es una trampa. Lucha contra ello». Pero su voz parecía una gota de agua en un océano de caos, y la presencia oscura se acercaba, buscando capturarlo. En ese momento crítico, Álvaro volvió a recordar el amor que siempre le brindó su abuela. La imagen de ella, fuerte y amorosa, se destacó en su mente y como un rayo de luz en medio de la oscuridad, le trajo claridad. No podía dejarse llevar por las palabras de María Elena, no podía permitir que el odio y el miedo lo dominaran. No soy lo que dices que soy. Soy más de lo que tus manipulaciones pueden entender. El amor que siento por mi abuela y por este pueblo es más fuerte que cualquier maldición, gritó Álvaro, su voz resonando con nueva determinación. Y así, en un momento de claridad, algo dentro de él despertó. Sintió una energía palpitar en su interior, una luz que se oponía a la oscuridad que rodeaba a María Elena. La habitación pareció brillar momentáneamente y la sombra que la envolvía vaciló, como si estuviera en conflicto, pero la lucha estaba lejos de terminar. María Elena, al notar el cambio, lanzó una mirada furiosa a Álvaro. «No puedes escapar de tu destino, muchacho. El pasado siempre vuelve para pasar factura». Levantó las manos y las sombras comenzaron a moverse, formando tentáculos que se dispararon hacia Álvaro. Doña Elvira y Francisco, al ver intensificarse la batalla, unieron sus voces en un canto de protección. El ambiente se cargaba de energía y la luz de Álvaro crecía a cada momento. Sintió que la verdad sobre su linaje no era una maldición, sino una oportunidad para romper el ciclo de dolor y sufrimiento. La presencia de María Elena, en cambio, empezó a desestabilizar. El poder que creía poseer se estaba desvaneciendo ante la luz que emanaba Álvaro. «Esto no acaba aquí, Álvaro. La oscuridad siempre encontrará un camino», gritó, mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, antes de que pudiera desaparecer por completo, María Elena hizo un último movimiento, proyectando una sombra comprimida hacia Álvaro. Un último intento por agarrarlo. Sintió que el frío de la oscuridad se acercaba, pero en lugar de retroceder, respiró hondo y recordó las palabras de su abuela. «El amor es más fuerte que el odio». Y con eso, la luz dentro de él se intensificó, expandiéndose como un faro en medio de una tormenta. La sombra de María Elena fue repelida y sintió la energía pulsando en su cuerpo, como si finalmente estuviera conectando con su verdadera esencia. La habitación tembló y el poder de la luz chocó contra la oscuridad, creando una ola de energía que resonó por toda la casa. Álvaro se dio cuenta, en ese momento, de que el verdadero poder no estaba solo en la lucha contra la oscuridad, sino en conectarse con aquellos a quienes amaba y en el coraje de enfrentar sus propios miedos. Cuando el polvo finalmente se asentó, la habitación quedó en silencio. María Elena había desaparecido, pero la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar flotaba en el aire. Álvaro se volvió hacia doña Elvira y Francisco, respirando pesadamente, pero la determinación aún ardía en su corazón. «Necesitamos descubrir la verdad sobre mi familia y lo que realmente pasó en el pasado. Esto no ha terminado y María Elena puede regresar», afirmó, ahora más consciente del peso de sus palabras. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparado para afrontar lo que viniera. Lo que Álvaro no sabía era que el pasado estaba más entrelazado con el presente de lo que podía imaginar y que nuevas revelaciones estaban a punto de surgir, poniendo en duda no solo su cordura, sino también la verdad que siempre había sabido sobre su familia y el pueblo. El viaje apenas comenzaba y el verdadero desafío aún estaba por llegar. El ambiente se llenaba de un silencio opresivo
y cada segundo que pasaba parecía una tormenta a punto de estallar. Álvaro, ahora con la luz palpitando en su interior, sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Lo que había sucedido en la habitación parecía más que una simple batalla. Fue una revelación que lo conectó con un legado oscuro que apenas podía comprender. Doña Elvira, con cara de preocupación, observaba a su nieto. Sabía que la victoria sobre María Elena no significaba el fin de la lucha. Álvaro, debes entender que la oscuridad puede regresar en cualquier momento. Lo que pasó entre su familia y esta mujer no puede ser ignorado, dijo, con la voz llena de urgencia. Necesitamos descubrir qué sucedió realmente en el pasado y tal vez encontrar una manera de sellar esta puerta para siempre. Francisco, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió. Sí, y debemos actuar rápidamente. Puede que María Elena se haya retirado, pero no se rendirá fácilmente. Lo enfrentaste una vez, Álvaro, pero eso no significa que estarás preparado para lo que viene después. La tensión era palpable, y la incertidumbre de lo que vendría hacía que el aire fuera denso e insoportable. Álvaro sintió un escalofrío recorrer la espalda al pensar en las palabras de Francisco. La idea de que María Elena pudiera regresar lo atormentaba. Pero ¿cómo podemos saber qué pasó? Mi abuela siempre fue tan reservada sobre el pasado. Su voz se apagó cuando mencionó a Dominga, la matriarca que siempre le había contado historias con un tono de misterio y advertencia, pero que ahora parecía envuelta en una niebla de secretos. Necesitamos visitar la antigua mansión familiar, sugirió doña Elvira con la mirada ardiendo de determinación. Allí quizás podamos encontrar pistas que nos ayuden a comprender el origen de esta maldición. La mansión guarda muchos secretos y algunas de estas respuestas pueden estar escondidas en sus pasillos. Álvaro vaciló. La mansión familiar era un lugar que había evitado cuando era niño, un espacio que parecía palpitar con una energía extraña e inquietante. Las sombras danzantes en las paredes y los susurros que parecían resonar entre las habitaciones siempre lo inquietaban. Pero ¿y si está María Elena? ¿Y si ella nos está esperando? Si es así, entonces estaremos listos para enfrentarla nuevamente, dijo Francisco, con una firmeza que sorprendió a Álvaro. El amigo, que siempre había sido su apoyo, ahora parecía un aliado inquebrantable, dispuesto a cualquier desafío que se presentara. Además, no podemos permitir que el miedo nos impida buscar la verdad. Es hora de romper este ciclo. Inspirado por la determinación de sus compañeros, Álvaro sintió que el coraje empezaba a formarse en su interior. Sabía que, independientemente de lo que encontrara en la mansión, necesitaba enfrentar sus miedos. El pasado de su familia no era solo historia antigua, era parte de quién era él. Y la única forma de seguir adelante era enfrentar las sombras que lo perseguían. Entonces, vámonos, dijo Álvaro, su voz ahora resonando con nueva fuerza. Necesitamos ir a la mansión, pero debemos prepararnos. No sé qué podríamos encontrar allí, pero no puedo dejar que la oscuridad vuelva a ganar. Los tres abandonaron la habitación, aún envueltos por la tensión que flotaba en el aire, y se dirigieron hacia la mansión familiar, situada a las afueras del pueblo. La caminata fue silenciosa. Cada paso resonaba en sus mentes como un presagio de lo que estaba por venir. El cielo comenzó a oscurecerse y las pesadas nubes parecieron acumularse, como si la propia naturaleza fuera consciente de la batalla interna que se estaba desarrollando. Cuando llegaron a la mansión, la antigua estructura se alzaba ante ellos, imponente y llena de secretos. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían ojos que observaban sus movimientos, y el viento que soplaba hacía crujir las hojas de los árboles, como si advirtieran del peligro que se avecinaba. Álvaro vaciló en la entrada, sintiendo el peso de la historia que llevaba a este lugar. «Estamos listos, Álvaro», dijo doña Elvira, colocándole la mano en el hombro. «Recuerda quién eres y qué representas».
El amor y la luz siempre triunfarán sobre la oscuridad. Inspirado por las palabras de su abuela, respiró hondo y atravesó la puerta, la cual crujió al abrirse, como si se quejara de su presencia. El interior de la mansión estaba inmerso en sombras y el aire era denso, impregnado de olor a humedad y desolación. A medida que avanzaban, Álvaro sintió que una oleada de recuerdos lo invadía, como si las paredes se llenaran de ecos del pasado. «Necesitamos dividirnos para cubrir más terreno», sugirió Francisco en voz baja y cautelosa. «Podemos encontrarnos arriba, donde las cosas parecen más raras». Doña Elvira asintió, y los tres se separaron, siguiendo cada uno un camino que los llevaría más profundamente a los misterios de la mansión. Álvaro subió las crujientes escaleras. Cada escalón parecía resistir su peso. Cuando llegó al último piso, encontró un largo pasillo con puertas cerradas a izquierda y derecha. Dudó, escuchando el crujido de la madera y el eco lejano de algo que podría haber sido un susurro. Decidió seguir adelante. Se acercó a la primera puerta a su izquierda y la abrió. La habitación estaba desordenada, con los muebles cubiertos de sábanas polvorientas. Un gran espejo enmarcado por un marco de madera oscura reflejaba su imagen, pero también parecía emitir un aura extraña. Álvaro se sintió atraído hacia él, como si le estuviera llamando la atención. Al acercarse, notó una inscripción tallada en el marco del espejo. La verdad encontrará su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Las palabras resonaron en su mente y sintió una conexión inexplicable con esas letras, como si fueran un mensaje de un pasado lejano. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre su significado, un ruido resonó en el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. Álvaro se giró rápidamente con el corazón acelerado. Era un sonido familiar, como el susurro de una voz a lo lejos. No podía distinguir las palabras, pero la sensación de que alguien o algo estaba allí se hacía más fuerte con cada momento. «¿Álvaro?», llamó una voz y su corazón se detuvo por un momento. Era la voz de doña Elvira, llena de preocupación. «¿Estás bien?». «Sí, estoy aquí», respondió, tratando de ocultar el temblor en su voz. Sabía que no podía dejarse dominar por el miedo. Se alejó del espejo y corrió hacia el pasillo, decidido a encontrar a su abuela y a Francisco. Mientras se movía, las sombras a su alrededor parecían moverse, como si estuvieran cobrando vida propia. Álvaro sintió que la mansión no era solo un lugar abandonado, era un laberinto de recuerdos y secretos, y cada paso que daba lo acercaba a la verdad que tanto temía. Cuando conoció a doña Elvira y a Francisco, se dio cuenta de que ellos también estaban inquietos. «¿Qué encontraste?», preguntó Francisco, con los ojos brillando de curiosidad y aprensión. «Una inscripción en un espejo, algo sobre la verdad y la oscuridad», respondió Álvaro, tratando de captar la esencia de lo que había sentido. «Pero hay algo más aquí, algo que no podemos ignorar». Doña Elvira miró a su alrededor con expresión seria. «Necesitamos ser cautelosos. La mansión puede estar viva de alguna manera y las fuerzas que habitan aquí pueden querer alejarnos de la verdad». La tensión en el aire aumentó, mientras los tres se preparaban para explorar las siguientes habitaciones. ¿Qué más encontrarían? ¿Qué secretos seguían escondidos en las sombras? Y sobre todo, podrían enfrentarse a la oscuridad que estaba a punto de surgir, vinculando el pasado y el presente en un juego mortal que los desafiaría en todo momento. Mientras avanzaban, Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación renovada. Sabía que la respuesta a su lucha estaba allí, dentro de los muros de la mansión, y que juntos tendrían que enfrentar no solo los misterios del pasado, sino también los demonios que amenazaban con consumir su futuro. Las revelaciones estaban a punto de desarrollarse, y cada elección que hicieran tendría consecuencias que podrían cambiarlo todo. El viaje para descubrir la verdad apenas comenzaba, y el tiempo se acababa. El oscuro pasillo de la mansión parecía extenderse infinitamente,
y con cada paso que daba Álvaro, el peso de la historia de su familia se hacía más opresivo. Sintió la presencia de algo en las sombras, algo que ya no pertenecía a este mundo, pero que aún se aferraba al pasado, como una sombra que se niega a ser disipada por la luz. La atmósfera estaba cargada de un misterio palpable, y la sensación de que estaban siendo observados crecía a cada momento. Cuando los tres se reunieron, la tensión era evidente. Doña Elvira, con la mirada fija en la puerta al final del pasillo, susurró: «Siento que ahí está la respuesta, pero debemos estar preparados para lo que encontremos». Francisco, a su lado, asintió con la cabeza, con los músculos tensos como cuerdas de guitarra a punto de ser estiradas al límite. «Vamos juntos», dijo Álvaro con voz firme, aunque el corazón le aceleraba. Se acercaron a la puerta. Cada uno de ellos sintió que la verdad que buscaban estaba a solo unos pasos de distancia, pero también que la oscuridad los aguardaba. Cuando abrieron la puerta, un frío cortante invadió la habitación. La habitación era grande, con paredes cubiertas con tapices antiguos que parecían contar historias de una época olvidada. En el centro, una gran mesa de madera estaba cubierta de objetos extraños, velas apagadas, símbolos esotéricos y un diario polvoriento. Álvaro se acercó a la mesa con el corazón latiéndole en el pecho. «¿Es esto un ritual?», preguntó Francisco, observando los objetos con una mezcla de fascinación y miedo. «Parece que sí», respondió Álvaro abriendo el diario. Las páginas estaban amarillentas y la letra, aunque difícil de leer, transmitía una sensación de urgencia. «Aquí habla de un pacto hecho en nombre de la familia, algo relacionado con María Elena». Doña Elvira se acercó con expresión seria. «¿La conexión con la oscuridad? Esto es lo que ha atormentado a nuestra familia durante generaciones. Necesitamos descubrir los detalles de este pacto. ¿Qué se prometió?». Mientras Álvaro leía, el ambiente empezó a cambiar. El aire se volvió denso y un susurro bajo comenzó a resonar en la habitación, como si las paredes se quejaran. «Álvaro», dijo doña Elvira, «¿tú sientes eso? La energía está cambiando». Antes de que pudiera responder, una sombra se proyectó en la esquina de la habitación, tomando forma. Álvaro contuvo el aliento al ver emerger de la oscuridad la figura de María Elena, con los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No deberías haber venido aquí», dijo, su voz suave pero con una amenaza velada. «Los secretos que buscan no son para los débiles de corazón». «María Elena», exclamó Álvaro dando un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué le has hecho a nuestra familia?». Ella sonrió, pero no había alegría en sus ojos. «Simplemente hice lo que me prometieron. El pacto hecho por vuestros antepasados sigue vigente y la oscuridad no se puede borrar fácilmente. ¿Crees que puedes interrumpir lo que ha sido sellado, que pueden deshacer una maldición? No estamos aquí solo para deshacer una maldición, sino para comprender la verdad», dijo Francisco, con los ojos fijos en la figura en sombras. «Ya no controlas a nuestra familia, estamos listos para enfrentarte». María Elena se rió, un sonido que resonó a través de las paredes como un eco de desdén. «¿Listo? No tienes idea de a qué te enfrentas. La verdad es una hoja afilada y quienes la buscan pueden cortarse con ella». La atmósfera en la habitación cambió rápidamente. Las velas empezaron a encenderse solas y el aire se hizo más frío, como si se avecinase una tormenta. La tensión era palpable y Álvaro sintió que había llegado el momento decisivo. «Si tienes algo que decir, dilo ahora», desafió con la voz temblorosa por la adrenalina. «Estamos listos para escuchar». «¿Para escuchar? ¿No estás listo para las verdades que habitan aquí?», respondió María Elena. Su forma parecía distorsionar en las sombras. «Pero si eso es lo que quieren, entonces que así sea». En un movimiento rápido, levantó las manos y la habitación estaba llena de una ola de energía oscura. Álvaro sintió que su cuerpo estaba envuelto por una fuerza invisible, como si estuviera tratando de alejarlo. «Resistir. No dejes que te controle»,
gritó dona Elvira tratando de mantenerse firme. ¡Enfoque, Álvaro! ¡Recuerda lo que eres! Francisco gritó, sosteniendo la mano de Álvaro, anclándolo a través de la tormenta de emociones. Fue en ese momento que Álvaro se dio cuenta. La luz que pulsó dentro de él no era solo un brillo pasajero, era una fuerza ancestral, un legado del que su abuela siempre le había contado. Tuvo que conectarse con eso. Con un inmenso esfuerzo, cerró los ojos, recordando las historias de Dominga, la fuerza que la familia siempre tenía frente a la oscuridad. María Elena, no puedes vencernos, él gritó, sintiendo que surgió una oleada de poder de él. Somos más fuertes juntos. Las sombras circundantes se agitaron y María Elena dudó. Su expresión cambió ligeramente. No sabes lo que estás haciendo, advirtió, pero la duda en su voz estaba clara. Si realmente tienes poder, entonces ven a enfrentar la luz que llevamos. Álvaro desafió, sintiendo la energía que se acumula a su alrededor. Ya no estaba solo. Dona Elvira y Francisco estaban a su lado, juntos en la lucha contra la oscuridad. Los tres se unieron, sus manos se entrelazaron y una luz intensa comenzó a brillar desde ellas, iluminando la habitación y disipando las sombras. María Elena gritó, un sonido agudo que hizo que el suelo se agitara. «No puedes hacer esto. Despierta con la verdad que quieres esconder». La luz se intensificó y con un movimiento determinado, Álvaro canalizó toda la fuerza que sintió. «Aceptamos nuestro pasado, pero también elegimos nuestro futuro», gritó. «¡Ya no seremos prisioneros de tus mentiras!». Con una explosión, la luz explotó en una ola radiante, golpeando a María Elena directamente. Fue arrojada hacia atrás y la habitación parecía estar llena de un brillo cegador. La energía oscura que la rodeaba comenzó a disiparse y la figura de María Elena se desvaneció. Su grito resonaba por la eternidad. «¡Álvaro!», dona Elvira llamó y sintió que su fuerza se unía en un solo rayo de luz. «Continuar. No dejes que vuelva». Pero antes de que pudieran completar la acción, se formó una nueva sombra en la esquina de la habitación. Álvaro, todavía deslumbrado por la luz, surgió una figura familiar. Era Dominga, su abuela, con una mirada de determinación y amor. «No estás sola», dijo. Su voz resonaba con una calma reconfortante. «Siempre estaré contigo». La presencia de Dominga fortaleció aún más la luz que emanaba de Álvaro, dona Elvira y Francisco. La energía se convirtió en una ola de esperanza y la mansión comenzó a vibrar, como si respondiera a la pelea que estaba teniendo lugar. «¡Juntos podemos romper el ciclo!», Álvaro gritó. Su voz resonaba con la fuerza de las generaciones. Estaban listos para enfrentar no solo la oscuridad, sino la verdad que siempre había estado oculta, y la batalla estaba lejos de terminar. El destino de su familia dependía de las elecciones que tomarían a continuación, y la pelea acababa de comenzar. Las sombras se agitaron, y la habitación estaba a punto de revelar más secretos. Lo que vino a continuación desafiaría los límites de su coraje y revelaría el verdadero poder de la unidad y la luz. La luz que emanaba del trío era tan intensa que parecía llenar cada esquina de la habitación, desterrando las sombras que anteriormente dominaban la habitación. Las paredes comenzaron a vibrar, como si la mansión misma se estuviera liberando de un peso ancestral. María Elena, ahora una figura que se desvaneció, gritó por última vez. Su sonido resonaba como un gemido en la niebla nocturna, antes de desaparecer por completo, dejando solo un leve olor a azufre en el aire. Cuando la luz finalmente se disipó, Álvaro, dona Elvira y Francisco se encontraron de rodillas en el piso, agotados pero vivos. La habitación, ahora en silencio, se sentía como un lugar diferente, como si las cadenas que lo ataron al pasado se hubieran roto. Sin embargo, incluso en medio de la victoria, algo no estaba bien. Álvaro sintió un dolor pulsante en el pecho, como si la batalla hubiera dejado profundas marcas, no solo en su piel, sino también en su alma. ¿Estamos vivos?, dona Elvira murmuró.
mirando a su alrededor, aún aturdida. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba marcado por la tensión y el miedo que había enfrentado. Francisco, a su lado, respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Sí, pero...» comenzó Álvaro, su voz temblando. «No sé si realmente derrotamos lo que estaba aquí. La sensación, la sombra que dejó todavía está allí». Se puso de pie, sintiéndose débil en sus piernas, pero la determinación aún ardía dentro de él. El pacto puede estar roto, pero la oscuridad no se ha disipado por completo. Dona Elvira miró de cerca el diario polvoriento que Álvaro todavía sostenía. Necesitamos entender lo que pasó. Si su energía todavía está aquí, puede haber más que un pacto para deshacer. Hay una historia que no sabemos y tenemos que prepararnos para enfrentarla. Francisco, todavía en estado de shock, asintió. Yo no esperaba que fuera tan intenso. Necesitamos cuidarnos unos a otros. ¿Qué pasa si María Elena regresa? ¿Qué pasa si hay otros como ella? El trío intercambió miradas, cada una de las cuales procesó la realidad que se había desarrollado. La lucha contra María Elena había sido una prueba de fuerza y coraje, pero también había revelado fisuras en la dinámica que los unió. Álvaro sintió que aunque habían ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. «Recuerdo las historias que contó mi abuela», dijo Álvaro, su voz más firme cuando el dolor en su pecho comenzó a aliviarse. Ella habló sobre un ciclo que se repitió en nuestra familia, sobre las elecciones que necesitábamos hacer para romper la maldición. Pero también mencionó que los pacts pueden tener consecuencias y que siempre hay un precio que pagar. Dona Elvira se puso de pie, su expresión seria. «Necesitamos averiguar qué se prometió exactamente. ¿Qué quería María Elena? Si ella era una guardia de los secretos, entonces quizás lo que queda aquí no es solo un eco del pasado, sino una puerta a algo aún más profundo». La atmósfera en la habitación parecía cambiar nuevamente, como si la mansión estuviera escuchando sus palabras. Álvaro tomó el diario y comenzó a hojar a través de las páginas amarillentas, buscando pistas. «Aquí», dijo, deteniéndose en un pasaje que parecía particularmente cargado. «Ella habla de un guardián de la verdad». ¿Qué significa eso? Tal vez es alguien que todavía está conectado con esta historia, alguien que puede ayudarnos, sugirió Francisco, aún recuperándose de la adrenalina. Podemos buscar a este guardián. ¿Pero dónde? ¿Cómo encontramos a alguien que podría estar escondido en las sombras? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, dijo Dona Elvira. Sus ojos brillaban con una nueva determinación. Necesitamos investigar las ruinas del antiguo templo en las afueras de la ciudad. Dicen que es un lugar sagrado y que muchos que buscan respuestas van allí para orientación. Podría ser que The Guardian nos esté esperando allí. La idea de ir al templo trajo un nuevo peso al corazón de Álvaro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sintió una chispa de esperanza. Lo que sea que nos esté esperando, tenemos que ir juntos. No podemos permitir que la oscuridad se asienta nuevamente en nuestras vidas. Mientras se preparaban para salir de la habitación, Álvaro sintió una punzada de dolor en el brazo, como si algo se manifestara físicamente. Mientras miraba hacia abajo, vio una marca oscura que comenzaba a formarse en su piel, un signo visible de la batalla que había luchado. Esto no es bueno», murmuró. «Ella me dejó una marca». «No te preocupes», dijo Dona Elvira, colocando su mano sobre su hombro. «Esto es solo un recordatorio de la pelea, pero necesitamos ser cautelosos. La oscuridad puede tratar de alcanzarnos de una manera que no podemos ver». Francisco miró a Álvaro, preocupación escrita en todo el rostro. «¿Estás bien? Podemos posponer ir al templo si necesitamos tiempo». «No», respondió Álvaro, determinación clara en su voz. «Necesitamos hacer esto ahora. No podemos darle la oportunidad de volver. Necesitamos entender qué hay detrás de esta marca y cómo podemos eliminarlo». Los tres salieron de la habitación.
La luz del día ahora se filtró a través de las ventanas polvorientas, iluminando el camino por delante. Cada paso que daban resonaba como una declaración de que estaban listos para enfrentar a lo desconocido, para desentrañar los misterios que aún los rodeaban. Pero mientras caminaban por los pasillos de la mansión, un suave susurro pasó por el aire. Una voz familiar que parecía hacer eco de un lugar profundo. Ten cuidado. La verdad puede ser más de lo que esperas. La advertencia colgaba en el aire, y cada uno de ellos sintió que un escalofrío corría por sus espinas. Álvaro sabía que la pelea estaba lejos de terminar. La oscuridad aún acechaba, y las cicatrices de su batalla eran solo el comienzo. Mientras se dirigían al templo, se preguntó qué más podían descubrir, qué secretos aún estaban ocultos en las sombras de su línea de sangre. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era segura: no estaban solos en este viaje. Y así, con corazones pesados, pero llenos de esperanza, se propusieron en busca de la verdad. El siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de ser escrito, y las sombras del pasado todavía estaban esperando ser confrontadas. El misterio que los rodeaba apenas comenzaba a desarrollarse, y la línea entre la luz y la oscuridad continuó estrechándose. La luz que emanaba del trío era tan intensa que parecía llenar cada esquina de la habitación, desterrando las sombras que anteriormente dominaban la habitación. Las paredes comenzaron a vibrar, como si la mansión misma se estuviera liberando de un peso ancestral. María Elena, ahora una figura que se desvaneció, gritó por última vez. Su sonido resonaba como un gemido en la niebla nocturna, antes de desaparecer por completo, dejando solo un leve olor a azufre en el aire. Cuando la luz finalmente se disipó, Álvaro, Dona Elvira y Francisco se encontraron de rodillas en el piso, agotados pero vivos. La habitación, ahora en silencio, se sentía como un lugar diferente, como si las cadenas que lo ataron al pasado se hubieran roto. Sin embargo, incluso en medio de la victoria, algo no estaba bien. Álvaro sintió un dolor pulsante en el pecho, como si la batalla hubiera dejado profundas marcas no solo en su piel, sino también en su alma. ¿Estamos vivos?, Dona Elvira murmuró, mirando a su alrededor, aún aturdida. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba marcado por la tensión y el miedo que había enfrentado. Francisco, a su lado, respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Sí, pero...», comenzó Álvaro, su voz temblando. «No sé si realmente derrotamos lo que estaba aquí. La sensación, la sombra que dejó todavía está allí». Se puso de pie, sintiéndose débil en sus piernas, pero la determinación aún ardía dentro de él. El pacto puede estar roto, pero la oscuridad no se ha disipado por completo. Dona Elvira miró de cerca el diario polvoriento que Álvaro todavía sostenía. «Necesitamos entender lo que pasó. Si su energía todavía está aquí, puede haber más que un pacto para deshacer. Hay una historia que no sabemos y tenemos que prepararnos para enfrentarla». Francisco, todavía en estado de shock, asintió. «Yo no esperaba que fuera tan intenso. Necesitamos cuidarnos unos a otros. ¿Qué pasa si María Elena regresa? ¿Qué pasa si hay otros como ella?» El trío intercambió miradas, cada una de las cuales procesó la realidad que se había desarrollado. La lucha contra María Elena había sido una prueba de fuerza y coraje, pero también había revelado fisuras en la dinámica que los unió. Álvaro sintió que aunque habían ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. «Recuerdo las historias que contó mi abuela», dijo Álvaro, su voz más firme cuando el dolor en su pecho comenzó a aliviarse. «Ella habló sobre un ciclo que se repitió en nuestra familia, sobre las elecciones que necesitábamos hacer para romper la maldición, pero también mencionó que los pacts pueden tener consecuencias y que siempre hay un precio que pagar». Dona Elvira se puso de pie, su expresión seria. «Necesitamos averiguar qué se prometió exactamente. ¿Qué quería María Elena?».
Si ella era una guardia de los secretos, entonces quizás lo que queda aquí no es solo un eco del pasado, sino una puerta a algo aún más profundo. La atmósfera en la habitación parecía cambiar nuevamente, como si la mansión estuviera escuchando sus palabras. Álvaro tomó el diario y comenzó a hojar a través de las páginas amarillentas, buscando pistas. Aquí, dijo, deteniéndose en un pasaje que parecía particularmente cargado. Ella habla de un guardián de la verdad. ¿Qué significa eso? Tal vez es alguien que todavía está conectado con esta historia, alguien que puede ayudarnos, sugirió Francisco, aún recuperándose de la adrenalina. Podemos buscar a este guardián. ¿Pero dónde? ¿Cómo encontramos a alguien que podría estar escondido en las sombras? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, dijo dona Elvira. Sus ojos brillaban con una nueva determinación. Necesitamos investigar las ruinas del antiguo templo en las afueras de la ciudad. Dicen que es un lugar sagrado y que muchos que buscan respuestas van allí para orientación. Podría ser que The Guardian nos esté esperando allí. La idea de ir al templo trajo un nuevo peso al corazón de Álvaro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sintió una chispa de esperanza. Lo que sea que nos esté esperando, tenemos que ir juntos. No podemos permitir que la oscuridad se asienta nuevamente en nuestras vidas. Mientras se preparaban para salir de la habitación, Álvaro sintió una punzada de dolor en el brazo, como si algo se manifestara físicamente. Mientras miraba hacia abajo, vio una marca oscura que comenzaba a formarse en su piel, un signo visible de la batalla que había luchado. Esto no es bueno, murmuró. Ella me dejó una marca. No te preocupes, dijo dona Elvira, colocando su mano sobre su hombro. Esto es solo un recordatorio de la pelea, pero necesitamos ser cautelosos. La oscuridad puede tratar de alcanzarnos de una manera que no podemos ver. Francisco miró a Álvaro, preocupación escrita en todo el rostro. ¿Estás bien? ¿Podemos posponer ir al templo si necesitamos tiempo? No, respondió Álvaro, determinación clara en su voz. Necesitamos hacer esto ahora. No podemos darle la oportunidad de volver. Necesitamos entender qué hay detrás de esta marca y cómo podemos eliminarlo. Los tres salieron de la habitación. La luz del día ahora se filtró a través de las ventanas polvorientas, iluminando el camino por delante. Cada paso que daban resonaba como una declaración de que estaban listos para enfrentar a lo desconocido, para desentrañar los misterios que aún los rodeaban. Pero mientras caminaban por los pasillos de la mansión, un suave susurro pasó por el aire, una voz familiar que parecía hacer eco de un lugar profundo. Ten cuidado, la verdad puede ser más de lo que esperas. La advertencia colgaba en el aire, y cada uno de ellos sintió que un escalofrío corría por sus espinas. Álvaro sabía que la pelea estaba lejos de terminar. La oscuridad aún acechaba, y las cicatrices de su batalla eran solo el comienzo. Mientras se dirigían al templo, se preguntó qué más podían descubrir, qué secretos aún estaban ocultos en las sombras de su línea de sangre. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era segura, no estaban solos en este viaje. El camino hacia el templo estaba sinuoso y envuelto en una gruesa niebla que parecía arrastrarse como los ecos de las voces perdidas. Cuando llegaron, el templo se levantó ante ellos, sus antiguas piedras parecían pulsar con una energía oscura. Aquí es donde se encuentra la verdad, dijo dona Elvira mientras observaba las ruinas. Tan pronto como entraron, un frío intenso los envolvió, como si la estructura en sí estuviera viva y consciente de su presencia. El diario comenzó a brillar, y las páginas se volvieron solas, revelando un nuevo pasaje. Aquí, murmuró Álvaro, hablamos de un ritual, un sacrificio que debe hacerse para restaurar el equilibrio. Francisco parecía preocupado. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? No puede ser. Dona Elvira comenzó, pero su voz se perdió cuando escucharon un ruido detrás de ellos. La puerta se cerró con una explosión y la oscuridad se hizo cargo del templo,
Las sombras se arrastraban por las paredes, formando figuras grotescas que parecían acercarse. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que irnos», gritó a Francisco, pero una presencia opresiva los retuvo, como si la oscuridad misma se estuviera alimentando de su miedo. Las cifras se hicieron más claras, revelando caras distorsionadas y expresiones de dolor. «No puedes escapar», susurraron al unísono. «El precio de la verdad es más grande de lo que imaginas». Álvaro, sintiendo el dolor en su pecho intensificando, miró a sus amigos. «Necesitamos hacer el ritual. Esta es la única forma de romper lo que María Elena dejó atrás». «¿Qué pasa con el sacrificio?». La pregunta de dona Elvira colgaba en el aire, llena de desesperación. Pero antes de que pudieran discutir más, un brillo brillante surgió del diario y una poderosa voz resonó. «La elección es tuya, la verdad o la vida. Uno debe perderse para que los demás sobrevivan». La decisión pesó sobre ellos como un ancla. La templo pulsó con una energía siniestra y las sombras se acercaban cada vez más. Álvaro sintió que el frío de la desesperanza se infiltra en su corazón. Se dio cuenta de que la oscuridad no era solo una fuerza externa, sino algo que se arraigó dentro de sus almas. «¡Ofrezco!», gritó Francisco antes de que alguien pudiera reaccionar. «Si esto es lo que debemos hacer para terminar esto, lo tomaré». «¡No!», dona Elvira protestó, pero la determinación de Francisco fue escrita en su rostro. La oscuridad dudó por un momento, como si evaluara la oferta. «Entonces, que así sea», resonó la voz, y la presencia oscura se contrajo de placer. Las sombras se agitaron, y Francisco fue tirado por una fuerza invisible, desapareciendo en la oscuridad. Su grito resonó en todo el templo, dejando a Álvaro y dona Elvira paralizados, incapaces de reaccionar ante lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado por el peso del sacrificio hecho por Francisco. De repente, el entorno comenzó a cambiar. La oscuridad que los rodeó fue absorbida lentamente en el centro del templo, como si estuviera siendo contenida y sellada. El intenso brillo del diario cesó, y las páginas finalmente se cerraron. El templo, ahora envuelto en una luz suave y reconfortante, parecía respirar alivio. Álvaro cayó de rodillas, las lágrimas corrían por su rostro. «Se fue a salvarnos», murmuró, su voz se ahogó de dolor. Dona Elvira colocó su mano sobre su hombro, tratando de ocultar su propio sufrimiento. «Francisco hizo esto por todos nosotros. Tu sacrificio no será en vano. La maldición se ha roto, Álvaro. La oscuridad que perseguía a nuestra familia ya no tiene poder sobre nosotros». Aunque el peso de la pérdida fue aplastante, Álvaro sintió que algo cambió dentro de él. La marca oscura en su brazo se había ido y por primera vez se sintió realmente libre. Miró a dona Elvira y con un brillo de determinación en los ojos, dijo: «Francisco nos dio una segunda oportunidad. Honremos su sacrificio protegiendo lo que queda y garantizar que esta oscuridad nunca regrese». Cuando salieron del templo, el cielo parecía más brillante y la sensación opresiva que les había colgado sobre todo el viaje finalmente se disipó. Aunque marcados por el dolor, sabían que habían hecho lo que era necesario para salvar el linaje y el pueblo. A lo lejos, Álvaro sintió que el viento soplaba suavemente, casi como un susurro. Sabía que nunca olvidaría a Francisco, cuyo coraje y desinterés eran la clave para sellar la maldición. El templo, ahora en silencio, tenía la historia del sacrificio que garantizaba la libertad de una familia y la redención de un legado manchado por la oscuridad. Y así, el viaje de Álvaro continuó, ya no marcado por el miedo, sino por la determinación de preservar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, sabiendo que el amor y el sacrificio podrían superar incluso los poderes más oscuros.